30, porque Celestium es cremación. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Primeros con la noticia. Regresamos al programa donde los que saben no tienen miedo a venir. Tú escuchas Análisis 630 con Enrique Quique Cruz por Noti 1. 5:35 de la tarde de hoy, martes 25 de septiembre. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 630 por Noti 1 630M, primeros con la noticia. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y hoy estamos de ahora en adelante en un programa especial de los foros que yo he hecho a través de Noti 1, que hacer por Puerto Rico, con un invitado muy especial y muy significativo, que es el autor de el libro El engaño populista, Axel Kaiser, en conjunto con Gloria Álvarez. Axel, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros aquí y vamos a comenzar con esto. Viendo tu libro, y quiero ir por la parte histórica del principio, me llamó extremadamente la atención al principio, en la página 14, la carta de Simón Bolívar, ¿okay? Que en 1830, poco antes de morir, Simón Bolívar escribiría lo siguiente en una carta a su lugarteniente, el general Juan José Flores, que dice así: como usted sabe, yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución ara en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. 5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Así es. Esa carta la escribe Simón Bolívar poco antes de morir, haciendo un análisis sociológico muy profundo de lo que es América Latina, y lamentablemente muy certero, porque los siglos venideros le darían bastante razón, en unos países más que en otros, pero en general le darían la razón. América Latina ha sido la región por excelencia de los experimentos populistas, utópicos, radicales de todo tipo. Una fuente de inestabilidad permanente de mano de caudillos y de redentores de todas razas y colores, como dice Simón Bolívar. Y esa ha sido una de las razones por las cuales nuestra región, a la cual culturalmente pertenece Puerto Rico, digamos las cosas como son, le ha costado salir adelante y en muchos casos ha fracasado, y en otros ha retrocedido, como claramente el caso de Venezuela y Argentina. Piensen ustedes que ninguna región del mundo, ni siquiera África, tiene más experimentos constitucionales que América Latina. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros tenemos un caudillo, un líder populista, un demagogo de estos que viene a prometer que va a finalmente rescatar a las masas oprimidas y les va a generar, ¿no es cierto?, el cielo sobre la tierra, ¿cómo lo hace? Lo primero que hace es cambiar la Constitución, promete una Constitución nueva. Porque ese es el antes y el después, es la tabula rasa que ellos quieren hacer con el orden establecido, y creen que creando una nueva Constitución, normalmente la hacen para acumular más poder. Ellos, ¿no es cierto?, van a resolver los problemas, lo cual es completamente absurdo. Estados Unidos tiene una sola constitución, que ha tenido enmiendas, por supuesto, en toda su existencia. Ha pasado por guerra civil, pasó por esclavitud, ha pasado por guerras mundiales, y la constitución en esencia sigue siendo exactamente la misma. Y en América Latina, en todos los países, prácticamente tenemos decenas de constituciones. Y eso habla de la inestabilidad política y de una inmadurez cultural tremenda, que este pensamiento mágico que creemos que por crear documentos que digan cosas, y las constituciones latinoamericanas están plagadas de cosas ridículas, como por ejemplo que la gente tiene que ser hacendosa o trabajadora,
como si por ponerlo en la Constitución eso fuera a cambiar. Bueno, creemos que por hacer este pensamiento mágico constitucional o legalista, vamos a cambiar la realidad. Y la verdad es que eso no ocurre nunca. El que promete nuevas constituciones, salvo cuando está en una situación de crisis que claramente requieren de una constitución porque la anterior no funcionó, pero son casos muy especiales en la historia de los países, bueno, son demagogos, son populistas. En tu libro yo veo que mucha de esta raíz de todos estos cambios en las constituciones, en la parte populista de América Latina, viene de la Revolución Francesa, y tú la comparas con la Revolución Americana, sí, como ahora mismo acabas de comparar la Constitución norteamericana, que es una que ha sido enmendada en poquitas ocasiones, versus las constituciones de América Latina. No, y es interesante, fíjate, porque Francia es el país de Europa que más experimentos constitucionales tiene, porque los franceses y esa tradición nosotros la importamos de Francia. Esto lo decía el gran genio argentino Juan Bautista Alberdi, ¿verdad? Nosotros importamos la idea constructivista del pensamiento filosófico francés, que consiste en que el Estado es el responsable de generar el progreso, diseñando el orden económico social desde arriba, con expertos que tienen esta razón superior, que conocen la realidad de manera superior y la verdad, y que le imponen esa norma a todo lo demás. Entonces es un top-down approach que nosotros sacamos del constructivismo francés, y por eso el lema, si ustedes se fijan de Brasil, es orden y progreso, por ejemplo. Viene de esa tradición constructivista, racionalista, que es parte del alma socialista, que los franceses, la filosofía francesa, especialmente gente como Rousseau y antes de él, pensadores como Descartes, imprimieron fuertemente en la tradición de ellos, por supuesto, y por consecuencia en la tradición latinoamericana. Aun cuando Puerto Rico, porque cuando tú miras la Constitución de Puerto Rico, querían inclusive incluir el derecho al trabajo, está el derecho a la educación. Nuestra Constitución dice que el gobierno le tiene que crear un sistema de pensiones a los empleados públicos, a los empleados judiciales. Y cuando yo leía esta parte de la Constitución de la Revolución Francesa, nosotros viniendo de 400 años bajo la colonia española, yo decía, o sea, ahí era donde comenzaba a entender sí, todo esto, que a pesar de que nosotros llevamos 100 y pico de años con los americanos, que tienen una constitución, como tú mencionas, muy no tocada, muy no trastocada, pues nuestra constitución tiene mucho de ese andamiaje francés, español y europeo, que a pesar de que el Congreso de los Estados Unidos fue quien la aprobó, pero eso se compenetró, lo cual entonces no nos exime a nosotros en Puerto Rico de que estemos bajo el gobierno norteamericano, seamos una colonia norteamericana, pero que el populismo nos invada. No, absolutamente. La tradición constitucional norteamericana, si uno va a los padres fundadores, James Madison, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, todos ellos, lo que diseñaron fue una constitución mínima, en el sentido de que el objetivo de la constitución era limitar el poder del Estado, y se establecieron un par de cláusulas de cómo iba a funcionar. Los poderes del gobierno federal eran estrictamente limitados a lo que enuncia expresamente la Constitución. Después eso se fue revirtiendo con fallos en la tradición de la jurisprudencia norteamericana, que ha ido alterando la naturaleza original del rol del gobierno federal. Y ahí hay un académico muy connotado que se llama Richard Epstein, que es un gran jurista norteamericano que ha escrito sobre esto, pero originalmente era para limitar los poderes del Estado. La Constitución francesa, y esta es una comparación que hace el gran economista francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, cuando compara la francesa con la norteamericana, y dice, bueno, los norteamericanos no esperan nada que no venga de su propio esfuerzo, de su propia energía. Ellos son los responsables por salir adelante. Y los franceses, dice, comparando las dos constituciones, atribuyen al Estado a esta idea de la república, como si tuviera una personalidad propia, si fuera una cosa divina, una cosa media sagrada que está ahí con inteligencia y voluntad, la responsabilidad de elevarlos a un mayor nivel de bienestar y superioridad moral. Esas son las palabras que usa Bastiat. La tradición anglosajona no cree en el poder del gobierno como el motor de la prosperidad. La tradición
de tipo francesa, predominante, porque en Francia hay muchos liberales como Bastiat y otros más, la tradición de tipo francesa, latinoamericana, española, que nosotros heredamos, cree que todo te lo tiene que dar el que está arriba. Y yo recomiendo un artículo de Juan Bautista Alberdi, que es el padre de la Constitución argentina de 1850 y tanto, donde él habla y compara la tradición latinoamericana con la tradición norteamericana. Y donde él dice exactamente esto: nosotros, influidos por los franceses, creemos que todo lo tiene que resolver el gobierno. Entonces, la gente, en lugar de creer en su propia energía, en su propio esfuerzo, dice: no, es que el Estado me tiene que dar, es que el Estado me tiene que proveer, el Estado me debe resolver el problema. Dicen los norteamericanos distintos. Lo mismo, y termino con esto, lo mismo dice Alexis de Tocqueville, el gran pensador francés, cuando va a Estados Unidos y escribe ese libro de Democracia en América. Y él compara Estados Unidos con Francia. Ahora, Francia es un país desarrollado por muchas razones que podemos hablar también, ojo, pero podría ser mucho más desarrollado y tener menos problemas de los que tiene. Pero él compara Francia, la tradición francesa con la norteamericana. Alexis de Tocqueville, un francés, y dice: qué increíble que los norteamericanos se asocian voluntariamente para resolver desde problemas de crear cárceles, infraestructura, escuelas, el tema de los alcohólicos, y los franceses lo que hacemos es que el Estado se encargue. Y por lo tanto nadie resuelve el problema. Y esa diferencia, a mi juicio, es lo que marca la razón por la cual en América Latina en general nos ha costado tanto salir adelante. Es una de las razones fundamentales. Y Puerto Rico no está exento. Y Puerto Rico es un ejemplo de esa tradición latinoamericana. O sea, en la medida en que la cultura que inspira digamos, los habitantes de Puerto Rico, la tradición de Puerto Rico, 400 años. Exactamente, es de ese tipo, de que el gobierno nos resuelva, de que nos den transferencias, de que nosotros vamos a salir siempre y cuando el Estado redistribuya. Teniendo esa mentalidad, es imposible salir realmente adelante a largo plazo. Solo el esfuerzo personal, la energía personal. Y eso lo prueban los puertorriqueños que se van a vivir, ¿no es cierto?, a otros estados, en Estados Unidos, que les va increíble en general, les va extraordinariamente bien. No porque reciben asistencia de los estados, no porque reciben derechos sociales, no porque reciben beneficios, sino porque con su propio esfuerzo, gracias a instituciones que les permiten, ¿no es cierto?, beneficiarse de ese esfuerzo y de ese talento, logran salir adelante, y algunos son conocidos a nivel mundial. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y por qué tantos latinoamericanos tienen que terminar yéndose de América Latina a Estados Unidos y no pueden prosperar en sus propios países? Y es una tragedia. Tú caracterizas la mentalidad del populista y lo describes con estas 5 características. Tienen desprecio por la libertad individual y una correspondiente idolatría del Estado. Un complejo de víctima. Paranoia antineoliberal, pretensión democrática y una obsesión igualitarista. Exacto. Bueno, los populistas tradicionalmente en América Latina, ¿cierto?, no creen en la libertad individual, idolatran el Estado. Es lo que yo decía. El Estado pasa a ser la fuente de solución de todos los problemas, esta especie de Dios que flota así conceptualmente. De hecho, nosotros hablamos del Estado como si fuera una personalidad animada que tuviera poderes sobrenaturales, ¿verdad? Cuando en realidad el Estado son personas de carne y hueso, políticos muchas veces corruptos que administran los fondos de los contribuyentes. Eso es el Estado. No es otra cosa que eso. Son políticos, burócratas que están ahí y que persiguen su interés también como cualquier otro ser humano. No se convierten en ángeles cuando llegan al gobierno. Bueno, el populista habla del Estado y que el Estado... Y él se identifica, y esto es bien interesante, el populista en esta tradición siempre reclama representar al pueblo. Él es la voz del pueblo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, él dice que si le dan el poder del Estado, el gobierno, el Estado va a ser del pueblo, va a estar al servicio del pueblo, porque el populista siempre dice, no, en este minuto el orden financia, digamos, beneficia a unos pocos, a unos privilegiados, a unos ricos, y él denuncia eso, denuncia a la élite, denuncia todo eso. Y él declara, ¿no es cierto?, que cuando él llegue, entonces el pueblo se fusiona con el populista, y el populista se fusiona con el Estado, y pasan a hacer la misma cosa en este discurso. Entonces todo lo que el populista decide, por definición, cuando está en el poder, es por el bien del pueblo, ¿no es cierto? Y sabemos que eso no es así, cosa de ver Venezuela, Argentina, cualquier país de estos, Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema. Y después hablan mucho de la desigualdad. Yo creo que si hay un tema por excelencia que toman los populistas en América Latina, es el de la desigualdad. Y no es que no haya desigualdad, por supuesto que hay desigualdad, pero cada vez que los populistas con ese discurso llegan al gobierno,
lo que hacen es aumentar la pobreza y generar aún más desigualdad. La desigualdad, que por definición no es un problema filosófico, porque ustedes entenderán, a ver si los auditores están de acuerdo, que es mejor tener un país donde todos sean ricos de cantidades muy desiguales, y haya mucha desigualdad, pero donde todos son ricos, que un país donde todos son muy pobres en cantidades muy iguales. Es mucho mejor eso, ¿cierto? Si la desigualdad fuera el problema en sí, por definición, sería mejor tener un país muy igualitario en la pobreza que tener un país muy desigual en la riqueza. Y yo creo que eso es ridículo. Nadie emigra de países buscando igualdad en otros países. Lo que se hace es buscar prosperidad. Estados Unidos tiene más niveles de desigualdad que algunos países africanos. Nadie se va de Estados Unidos a países africanos buscando más igualdad, pero muchos africanos se van a Estados Unidos a vivir buscando prosperidad, porque lo que importa es la riqueza, lo que importa es poder prosperar, salir adelante. Los populistas ignoran todo eso y hablan de la desigualdad, suelen explotar el resentimiento de clase, suelen explotar muchas veces la envidia y suelen equivocarse o distorsionar las medidas a propósito que podrían resolver los problemas de carencias y pobreza que existen en la población. La pobreza sí es un problema, porque ahí tenemos situaciones de indignidad, tenemos situaciones de privación, en casos extremos de desnutrición y cosas así. ¿Cómo se resuelve eso? Yo les puedo decir lo que pasó en Chile. Chile era uno de los países más pobres de América Latina, lejos más pobre. Teníamos hiperinflación, era un desastre, teníamos una desnutrición infantil gigantesca, la mayor cantidad de los niños no terminaba la escuela, estoy hablando 40 años atrás, no es mucho tiempo. Mortalidad infantil altísima, un ingreso per cápita miserable. ¿Qué es lo que hicimos? Reformas económicas liberales, reconocimos derecho a propiedad, privatizamos las empresas públicas. No hay nada más corrupto que las empresas públicas, especialmente en América Latina, y más ineficiente, que termina costándole dinero a los contribuyentes y por lo tanto a la gente más pobre. Lo que hicimos fue abrirnos al comercio internacional, reformamos la moneda y prohibimos al Banco Central financiar el gasto público. Creamos una constitución que deshizo toda esta cosa colectivista que el Estado podía hacer empresario. Redujimos los impuestos de manera importante. Flexibilizamos el mercado laboral, le quitamos el poder a los sindicatos de trabajadores que tenían capturadas las empresas y también a los sindicatos que tenían capturado el sistema escolar, donde van los niños a estudiar. Lo tenían totalmente capturado. Y otra cosa hicimos, a propósito de que en Puerto Rico tenemos un tremendo problema con la deuda de pensiones, las jubilaciones. Chile tenía lo mismo, estábamos quebrados. Igual que aquí. ¿Y saben lo que hicimos? Algo que no lo van a creer. Nosotros privatizamos todo el sistema de pensiones y se lo quitamos a los políticos. Porque cuando los políticos agarran las cosas, las malgastan, las utilizan demagógicamente y las utilizan para comprar apoyos populares para salir elegidos. Entonces prometen y prometen hasta que el sistema termina arruinado. Nosotros privatizamos, y les voy a decir algo. El sistema chileno de capitalización individual, que significa que cada persona aporta un porcentaje de su ingreso mensual a una cuenta a su nombre, que es administrada por una administradora de fondos de pensiones, así se llaman, son organizaciones privadas, reguladas por el Estado, observadas por el Estado, pero son privadas. Ese sistema se ha exportado parcial o totalmente a más de 30 países del mundo. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas, como el que hay en Puerto Rico de Pay As You Go, que es el sistema, digamos, típico que inventó von Bismarck, un alemán canciller, hace más de 150 años para hacer a la gente dependiente del Estado, de manera tal de que tuvieran más incentivos de ir a la guerra. Ese es el origen del sistema, que él llamó State Socialism, socialismo de Estado. ¿Ah? Ese es el origen del sistema de pensiones actual que hay en muchos países europeos y que también hay acá. Bueno, ese sistema es insostenible, por razones de matemáticas simples y por razones demográficas, obviamente. Y es una estafa, porque no depende del esfuerzo que cada ciudadano hace para su propia jubilación, depende de que venga el de más atrás. Y cómo se están financiando en todas partes con deuda. Y en algún minuto eso ya no va a ser posible sostener ni siquiera en países desarrollados. Y eso ya se está viendo y por eso hay esfuerzos por transitar a esquemas más o menos privados o mixtos, incluso en países europeos más desarrollados. Vamos a continuar con Axel Kaiser durante la próxima hora y con nosotros aquí está Daniel Quintini de Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial. Daniel, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a tu audiencia y aquí con este foro que está bastante interesante. Dani, te pregunto, hay unos momentos que la gente no quiere planificar, que la gente no quiere hablar de ellos.
y cuán importante es la planificación para estos momentos y cuán importante es el uno orientarse para cuando lleguen esos momentos de separación, que uno esté listo, que uno esté preparado. El problema grave está en que ese momento en el cual ocurre ese evento es traumático para cualquier persona. Y lo peor que hay es tomar una decisión cuando uno tiene un problema, un trauma encima, porque la decisión es apurada, la decisión no se piensa, la decisión se toma sin valorar las cosas principales. Entonces, la planificación, lo que buscamos es que se tome la decisión, se pueda discutir con tiempo, se pueda discutir en todos sus aspectos, tanto en el aspecto económico, tanto en el aspecto emocional y pueda el cliente analizar todas las opciones que tenga. De esa manera, nuestros consejeros familiares orientan al cliente en todos los aspectos que pueda él satisfacer todas sus necesidades. Tanto Suchville Memorial como Los Ángeles Memorial han construido sus capillas de una manera que le ofrece una serie de valores añadidos en el momento de esa pérdida. Explícame sobre estos valores añadidos. Claro, nosotros tenemos como valor añadido principal en nuestras facilidades el duelo privado, porque cada familia tiene un duelo, cada familia siente distinta la pérdida. Y nosotros hemos diseñado las capillas que cada una tiene todas sus instalaciones, de manera que la familia utiliza la capilla y no está en contacto con otras familias. Entonces, nuestras capillas tienen todas las instalaciones, tienen sus baños, sus cafeterías, su lobby, su capilla de velación, un cuarto privado, de manera que la familia más íntima, en algún momento que siente algo especial, pues se puede refugiar también en el cuarto privado, etcétera, etcétera. De manera que cada familia puede sentir y compartir su duelo íntimamente. Y ustedes, bajo Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial, tienen todas las opciones de lo que es funeraria y cementerio. Nosotros hemos logrado en un solo sitio y con una sola llamada, usted puede resolver todo lo que es desde prearreglo funeral, en todas las variantes que existen, tanto cremación, servicio funeral tradicional, podemos traer, si usted tiene a su familiar en los Estados Unidos, podemos traerlo de los Estados Unidos hasta acá, o a la inversa también, hacerlo aquí y enviarlo a los Estados Unidos. Y también la solución del cementerio, pues todas las opciones, lotes memoriales, capillas memoriales, podemos tener panteones, tenemos columbarios, tenemos nichos, etcétera, etcétera. De manera que el cliente puede ver todas sus opciones con una sola visita, con una sola llamada. Y los consejeros familiares también ofrecen asesoramiento emocional, legal y financiero a través de unos talleres. Claro, nosotros tenemos a nuestros consejeros familiares, los estamos continuamente preparando para que puedan ofrecerle a los clientes asesoramiento en la parte financiera, en todo lo que ellos quieran preguntar, en la parte financiera, emocional y todo lo que podamos, ilegal, en todo lo que nosotros podamos aportar. Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial están ubicados con modernas y excelentes facilidades en Guaynabo, a pasos de la carretera número 2. Visítenos o llámenos al 792-1872. 792-1872. 792-1872. Y uno de nuestros consejeros familiares gustosamente le atenderá, o búscanos en el internet bajo suchvillememorial.com. 792-1872. 792-1872. Después de la pausa, regresamos con Axel Kaiser, el autor, en conjunto con Gloria Álvarez, del libro El Engaño Populista. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, hoy en un programa especial del foro ¿Qué hacer por Puerto Rico? Regresamos en breve. Tú escuchas Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y mañana desde las 5 de la madrugada, escucha a Eliezer Ramos en Noti1 en la mañana. Noti1 630 se encarga de mantenerte informado de todo
Todas las noticias del día a día. Tenemos la mejor programación y el análisis que tú necesitas escuchar. Entra ahora a nuestra página web notiuno.com y busca la sección de podcast donde podrás escuchar y seleccionar cualquiera de nuestros programas de análisis al alcance de tu teléfono móvil. Porque somos Noti1630, con lo último en la tecnología. Primeros con la noticia. Arranca para el lado. Hey, Lindor, ¿sabes que estamos a punto de chocar? Tranquilo, mi hermano, que cuando renové mi barbete, yo escogí a Poingal. La reclamación la haces por teléfono o internet 24/7. La contraparte se atiende por separado y no tienes que visitar un centro de ajuste. ¡Eso es un palo! Únete a los miles de puertorriqueños que al igual que yo dicen, yo quiero Poingal. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Cani García. Vengo a darle la mano a la organización Mano a Mano, ayudando a Puerto Rico. Esta es una organización sin fines de lucro comprometida con la reconstrucción de hogares y proyectos de autogestión en comunidades como la que yo me crié, Toa Baja. Al comprar una manita por solo $1, cooperas para que alguien tenga un techo y pueda volver a su hogar y una comunidad eche para adelante. Dame la mano y compra tu manita. Únete. Busca establecimientos participantes en Facebook PR Mano a Mano. Mensaje de Uno Radio Group. En plena temporada de huracanes, es importante estar preparado. Asegúrate de comprar productos de primera necesidad como comida, agua, linterna y baterías Duracell, porque cuando ocurra un apagón, necesitarás la batería más confiable para proveerte luz durante la tormenta. El rendimiento duradero de Duracell asegura que no importa cuán malo se ponga afuera, tendrás el poder que necesitas adentro. No te quedes en la oscuridad, busca tus baterías Duracell y prepárate. Duracell, confianza es poder. Universal Solar es el mayor fabricante de calentadores solares y cisternas en el Caribe. Con el calentador solar, ahorre hasta un 30% en su factura de luz mensual, aumenta el valor de su hogar y disfrute de agua caliente todos los días. Productos que aprovechan la energía solar y protegen el medio ambiente. Financiamiento disponible si cualifica. Universal Solar, 781-5555, extensión 2225, extensión 2225. Déjame en paz, que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. Recientemente un amigo me preguntó si había una manera de controlar la diabetes. Bueno, un rumor dice que Apple estará lanzando una nueva versión del Apple Watch para septiembre. Y cuando eso suceda, ese rumor también dice que tendrá un medidor de glucosa en la sangre. O sea, que en tiempo real le podrá decir cuál es la cantidad de azúcar que hay en su sangre. Y esto es parte de los inventos y desarrollos tecnológicos que ya pronto veremos. Hola, te saluda Laura Rosado y quiero compartir una inquietud muy grande que tengo. ¿Tú te has puesto a pensar en cuántas veces hemos estado expuestos al riesgo de que uno de nuestros niños, uno de nuestros hijos, un familiar, un pequeñito de nuestra casa se queme en nuestro hogar? Mira, con cosas tan simples como cuando encendemos una vela aromática, con el café que nos tomamos en la mañana y dejamos mal puesto al alcance de nuestros niños, fósforos que dejamos tirados en alguna esquina y que pueden alcanzar uno de nuestros pequeños por curiosidad, porque son niños. Todo esto puede ser detonante de un accidente que puede ser fatal. Ayúdame a evitarlo. Son nuestros niños. Recuerda, ningún niño nace quemado. Se quema por accidente o por descuido. Únete a la Fundación AMAR en sus esfuerzos educativos y preventivos. Las quemaduras se pueden prevenir. Un mensaje de Fundación AMAR y esta emisora. Con El Vocero siempre tendrás libre acceso a la verdad. Continuaremos llevándote la información de manera gratuita en nuestras 3 plataformas: digital, móvil e impresa. Hoy, como ayer, como siempre. El Vocero de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. El mejor happy hour lo tiene Metropol, de 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes. Metropol, con el servicio que tú te mereces, en cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente. Metropol, aquí se pasa mejor. Para mejorar tu calidad de vida, aliméntate de forma balanceada y descansa bien. De esta forma, beneficiamos nuestra salud física y mental y nos relacionamos mejor con nuestro entorno. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña.
Para esta temporada de huracanes ya estamos listos para informarte. Siempre en vivo, desde todos los puntos de la isla, las 24 horas. Y esa estación es Noti 1630. WUNO-AM y W285DL 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. WCMN 1280M en Arecibo. Dale like a nuestro fanpage en Facebook. Síguenos en Twitter como @Noti1 y visita nuestra página web notiuno.com. Para esta temporada de huracanes, somos Noti 1630. Noti 1630, primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Esta hora es presentada por Sochville Memorial, con la tranquilidad de tener a los suyos protegidos. 792-1872. Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630 por Noti1. 6:05 de la tarde de hoy, martes 25 de septiembre. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 630 por Noti1 630M, primeros con la noticia. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy como invitado tengo aquí al autor del libro El engaño populista, a Axel Kaiser. Y estamos discutiendo sobre todo este movimiento populista, cómo afecta a Puerto Rico, cómo puede afectar a Puerto Rico y cómo ha afectado a América Latina. Pero mira, si estás pensando mudarte fuera de Puerto Rico, a la Florida, Nueva York o Texas, Salomón Levis y compañía, con más de 40 años de experiencia en asesoría y conocimiento financiero, te puede asesorar en la venta rápida de tu propiedad, vehículo y otros activos que tengas en Puerto Rico. Salomón Levis es un banquero, abogado con más de 40 años de experiencia que te puede proveer con los contactos en esos estados para que tengas una mejor transición para ti y tu familia. Puedes llamarlo en este momento a él mismo te va a contestar ahora mismo. Salomón Levis y compañía al 787-232-3952. 787-232-3952. 787-232-3952. Te aseguro que con Salomón Levis y compañía te va a ir muy bien, porque su asesoramiento sin costo alguno está a la vuelta de llamarlo a tu celular. 787-232-3952. De igual manera, si deseas aquí en Puerto Rico comprar una vivienda, un vehículo, asesorarte primero con Salomón Levis. Asesórate primero con él, es un experto financiero con más de 40 años de conocimiento. ¿Sabías que Salomón Levis & Company te puedes ahorrar miles de dólares en la compra de una vivienda o de un vehículo? Llama ahora mismo a Salomón al 787-232-3952. 787-232-3952. Los ahorros son impresionantes. 787-232-3952. Continuamos con Axel Kaiser. Axel, se nos quedó dentro de la mentalidad del populista la parte de la victimización, sí, y que la culpa siempre es de otro. Bueno, exactamente. Eso es una retórica muy propia de la historia latinoamericana, tanto a nivel local como a nivel más global. ¿Qué pasa? Los latinoamericanos solemos echarle la culpa a otros de nuestros desastres, de nuestro fracaso. Esa es la verdad. Entonces lo que decimos es que es culpa del Imperio Norteamericano, sí, del Fondo Monetario Internacional, de la CIA, es culpa de las potencias extranjeras europeas. Hubo un intelectual uruguayo que se llamaba Eduardo Galeano, que escribió un libro que fue furor, bestseller, y que hasta se estudió en universidades europeas, que se llamaba Las venas abiertas de América Latina. Y lo que él sostenía en ese libro era precisamente que nosotros éramos pobres por culpa de las potencias extranjeras que venían a explotarnos y a abusar históricamente de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos oído que los españoles o que los europeos se llevaron los recursos de América Latina y por eso nosotros hoy día somos pobres? Esta tesis no resiste ningún análisis económico, es completamente absurda. De partida, los recursos de América Latina, el oro y la plata,
no son propiamente recursos. Los españoles buscaban oro y plata porque eran moneda, eran forma de pago en Europa. Y lo que ocurrió, de hecho, cuando los españoles empiezan a extraer toda la plata de sus colonias y de las minas que tenían en la zona de América del Sur, fue una tremenda inflación en Europa. Entonces tampoco fue que extrajeron riqueza por definición. La riqueza es algo que se crea. La riqueza es la tecnología, es el alimento que consumimos, es la ropa que nos ponemos. Eso es la riqueza y eso hay que crearlo. Nosotros hemos sido de crear riqueza sostenida para las masas. Es decir, no quiero ser tan categórico porque ha habido progreso en algunos países. Claramente Chile es un caso, incluso países como México han visto progreso, Perú ha visto progreso en el último tiempo, Colombia, en fin, hay algo de progreso, pero ha estado muy por debajo de lo que podríamos haber logrado, especialmente si comparamos nuestra situación con la de Estados Unidos hace un par de siglos atrás, donde estábamos en situaciones casi más ventajosas nosotros. Entonces, ¿y qué hemos hecho? La culpa es de los norteamericanos, de las multinacionales, la culpa es de otro. Siempre la culpa es de otro. Y eso también es un tema cultural en América Latina. Tú dices, oye, pero ¿qué pasó aquí? Siempre hay una excusa. No, mira, lo que pasa es que mi abuela se enfermó. Siempre la responsabilidad es de otro. Nunca es de uno. Nunca uno asume. Y tampoco hay accountability. El concepto de accountability ni siquiera existe en español. Entonces, no tenemos esa cultura de la responsabilidad. ¿Quién es responsable directamente de algo y es el que tiene que responder? A nivel político, a nivel cultural, a nivel judicial. Accountability. Increíble, en español esa palabra no existe. Entonces, y eso habla también de una cultura que busca diseminar, diluir y deshacerse de la responsabilidad individual. Que eso va muy de la mano con lo que hablábamos, de que es otro el que tiene que hacerme prosperar, ¿no es cierto? En la práctica hay que decir también que muchos latinoamericanos son muy esforzados, que también luchan por salir adelante. No hay que desconocer, esa es una realidad, pero se distorsiona y se maltrata esa ética del trabajo que también existe con todos los programas de subsidios, con la cultura de echarle la culpa a otro, con la cultura de la redistribución y de que el gobierno va a arreglar todos los problemas. Entonces, ese complejo de víctima que tenemos, que fue muy claro en la década de los 60, 70 y 80, es algo que nos ha jugado muy en contra y básicamente ha dado pie para que se creen instituciones que destruyen las posibilidades de surgir. Te pregunto, Fidel Castro en el 58, Fidel Castro en los 50 y luego el cambio que ocurre en el Foro Sao Paulo en 1990. Claro, Fidel Castro fue el gran sueño erótico de la izquierda mundial. Ahora cuando muere Fidel Castro, tú ves a gente como Jean-Claude Juncker de la Unión Europea, presidente de la Comisión Europea, ves a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense que parece un infante porque no ha madurado al parecer ese hombre, y varios políticos más, incluso Obama. Cuando muere Fidel Castro, ves el New York Times, todo el mundo hablando elogios de un dictador sanguinario, totalitario, que es responsable de la muerte de miles de cubanos y de condenar al hambre a tantos otros millones, y de haber esparcido una revolución sangrienta y violenta por América Latina, ¿no es cierto? Él ha tenido una influencia nefasta y ha sido el mejor ejemplo de toda esa cultura de la victimización, del que los norteamericanos son el problema, de que el imperio, de que el socialismo es el camino, toda esta mentalidad redistributiva colectivista llevada, por supuesto, al extremo, ¿no es cierto? Y él fue un líder populista más en la larga historia de líderes populistas y caudillos de Cuba, que abraza el socialismo luego. Su hermano era mucho más socialista de antes que él, igual que el Che Guevara, parte de algunos de los revolucionarios cubanos, que hay todo un mito con la revolución cubana, porque la verdad es que el ejército de Batista ni siquiera combatió, dejaron que llegaran ahí y se tomaran todos sin ni siquiera oponer resistencia, si no, no habrían tenido ni una posibilidad, así que tan héroes tampoco son. Bueno, todo ese mito, toda esa mitología, lo único que ha hecho es empobrecer a América Latina. Hoy día los cubanos son uno de los grandes responsables de la dictadura criminal llena de narcotraficantes que es Venezuela, porque ellos están infiltrados en todo el aparato de seguridad y han asesorado a Chávez y a Maduro para mantener esa dictadura ahí, que es la peor catástrofe humanitaria de Occidente hoy en día, donde millones de personas están emigrando porque no tienen qué comer. Eso es el socialismo. No nos olvidemos que en todas las partes del mundo donde se aplicó el socialismo pasó algo similar.
En mayor o menor grado pasaron cosas parecidas. Y entonces, Cuba es impresionante el efecto magnético que tiene y que ha tenido sobre intelectuales, incluso sobre, por ejemplo, la presidenta Bachelet, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que hoy día es la gran delegada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuando muere Fidel Castro, ella tuitea que ha muerto un gran líder por la justicia social y los derechos humanos o algo así, y por la pobreza de América Latina. Y ella hoy día es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es una vergüenza. Entonces, es un doble estándar y una hipocresía. Y Fidel muere rico. Y Fidel murió rico, según Forbes, ¿no es cierto? Tenía cerca de $1.000 millones, la familia de los Castro. Y todos estos líderes por la justicia social y la igualdad, al final es lo de Orwell en La Rebelión en la Granja, donde unos son más iguales que otros, ¿no es cierto? Vamos por la igualdad, unos más iguales que otros. A todos ellos les encanta el lujo, les encantan, ¿no es cierto?, los aviones privados, les encantan las joyas, les encanta el dinero. Miren ustedes los Kirchner, la cantidad de son miles de millones de dólares que los Kirchner se robaron, los grandes defensores del pueblo, que se robaron. Cristina está procesada hoy día. Se calcula en más de 10.000, 12.000 millones, algunos hablan de hasta 30.000 millones de dólares, que los Kirchner, los grandes líderes de la justicia social de América Latina, de Argentina, pero uno de los más renombrados de América Latina, se robaron, como le ha robado la dictadura cubana al pueblo cubano y los ha condenado a la miseria, como ha robado decenas de miles de millones de dólares el régimen venezolano y Maduro, y que metió en el narcotráfico con varios generales, lo mismo Chávez, que fue un gran ladrón que terminó robando un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de las plata ahí, y nómbrenme el que ustedes quieran, Pablo Iglesias. Hoy día en España, el gran líder de Podemos que denunciaba a los ricos, se le han encontrado pagos de cientos de miles de dólares del régimen venezolano a él. Hace poco tiempo se compró una gran mansión con su novia, ¿no es cierto?, que fue un escándalo en España, él que hablaba en contra de los ricos comprándose la gran mansión. Los comunistas del mundo, Stalin es la quinta persona más rica de la historia de la humanidad, según Time, que sacó hace poco tiempo un ranking. Stalin, el gran líder comunista, ¿no es cierto?, es una de las personas más ricas de la historia de la humanidad. Yo no conozco, y me encantaría que me dieran un ejemplo de un líder socialista que no haya sido multimillonario y haya vivido como multimillonario. Mao Zedong en China, los líderes de la Unión Soviética, Erich Honecker en la Alemania comunista, el que ustedes quieran. Putin es multimillonario. Pero Putin, por último, no es comunista. Putin es un zar. Putin es como un zar. Putin es como un zar. Pero la hipocresía de los igualitaristas, de los campeones de la igualdad, no tiene absolutamente ningún límite. Nosotros hemos visto miembros del Partido Comunista Chileno, que fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, que todavía defienden la dictadura de Corea del Norte, ahí tienen otro ejemplo, viajando en primera clase, ¿no es cierto?, a los mejores hoteles y con todos los lujos. Si al final es un pretexto para poder quedarse ellos con todo. Entonces, sin dejar libertad y sofocando, ¿no es cierto?, a todos los demás y esclavizándolos, porque al final las dictaduras tipo Corea del Norte, Cuba, todo eso, son similares a un régimen de esclavitud general. Y por lo tanto, a mí cuando me hablan de Fidel Castro y la revolución y el Che Guevara, que era un asesino, que escribe sus cartas, ¿no es cierto?, confesándole a su padre que le encanta matar y que llamaba al revolucionario a ser la fría máquina de matar, así lo llamaba él, y que fue líder de la llamaban el carnicero de la cabaña en Cuba, de este campo de concentración o de prisioneros donde él dirigía las ejecuciones y él mismo ejecutó a muchas personas inocentes, no estamos hablando que ejecutó criminales. Él fue uno de los precursores de la deportación y de los campos de concentración para homosexuales en Cuba. No nos olvidemos de eso. Y ese es el gran líder de la izquierda progresista. Así es una cosa demente. Y solamente se puede explicar por esta desconexión absoluta entre relato, mito y realidad a la que son capaces de caer grandes porcentajes de la especie humana. Por lo demás, hoy día el Che Guevara es una marca capitalista que vende cualquier cosa, desde camisetas hasta tazas, pasando por bares que tienen su cara y todo. Pero es un asesino a sangre fría. Eso es lo que era el Che Guevara, no era otra cosa. Es que murió por sus ideales, bueno, no importa. Si uno puede decir lo mismo de Hitler, también murió por sus ideales. Eso no es ningún mérito cuando tú eres un criminal, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, yo francamente, y termino con esto, a mí la gente que me dice que admira este tipo de figuras, ¿cierto? Yo entiendo todo el cuento romántico detrás, yo entiendo eso a cierto nivel. Pero un adulto responsable, o un joven adulto responsable, que no se encarga ni siquiera de investigar un poco para condonar a un genocida y a un criminal, como Castro o como el Che Guevara,
Cuando los oigo, francamente, yo digo, esta gente no cree en los derechos humanos, no le importa absolutamente nada. Los utilizan políticamente para sacar ellos beneficios y el día en que pueden llegar al poder y aplicar la misma máquina sanguinaria, lo hacen. Porque yo no me lo explico de otra manera. Y es una hipocresía y un doble estándar espantoso. El cambio de giro y el cambio de mensaje que se creó con el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo fue esta iniciativa, ¿cierto?, de Fidel Castro y de Lula en la década de los 90 en Sao Paulo, Brasil, donde dijeron, bueno, cayó el comunismo, colapsó la Unión Soviética, ¿cómo hacemos ahora para revivir la alternativa socialista en América Latina? Y ahí se les ocurre que una de las formas es utilizar la democracia, dicen, la vía, el socialismo del siglo XXI, la vía violenta ya no es el camino, no funciona, genera mucha resistencia en la población, ganemos las elecciones. Y una vez ganando las elecciones, cuando llegamos al poder, cerramos el sistema y creamos el socialismo. Y creamos el socialismo y en el fondo hacemos la dictadura que queremos hacer. Y eso es Venezuela. Eso es Venezuela, eso es lo que casi llegó a hacer Correa. Ecuador llegó casi a lo mismo con Correa, que terminó saliendo porque no pudo finalmente establecer su dictadura, pero lo habría hecho. Evo Morales está ahí, desconociendo los resultados de la Constitución, del referéndum sobre su reelección o no, de espaldas al pueblo. Él sigue ahí, probablemente va a mantenerse en el poder por mucho tiempo. Ortega, en Nicaragua. A ver, el socialismo es incompatible con la democracia liberal. El socialismo necesariamente implica dictadura. Necesariamente, porque si tú quieres controlar la economía, que eso es el socialismo, que el Estado controla los medios de producción y todo lo demás, tú tienes, por definición, que descartar la posibilidad de diálogo y de votación a la hora de diseñar la economía. Tú tienes que imponerlo. El mercado es el único sistema compatible con la democracia. Y por eso no existe ningún sistema socialista que haya tenido una democracia funcionando, real. Y no existe ningún caso de democracia liberal, real, que no haya ido acompañado de un sistema de mercado capitalista. No hay uno solo en la historia. Y cuando tú le preguntas esto a los socialistas, dame un caso donde haya habido democracia con socialismo, no te pueden dar ninguno. Ellos creen que es pura coincidencia. Te dicen, no, es que el socialismo no se ha aplicado como realmente tendría que aplicarse. Entonces, te lo vienen diciendo por 120 años eso. Y siguen fracasando. ¿Ah? Ahora Venezuela es el último caso. No, es que eso no es realmente socialismo. El socialismo es otra cosa. Y siempre te inventan esa excusa. Es pura coincidencia que hasta ahora todos sus mecanismos y sus métodos de planificación central han fracasado y nunca falta el nuevo teórico que te va a decir, no, es que si se hace de esta manera, entonces ahí sí vamos a tener éxito. El socialismo es un fracaso porque es una ideología que está completamente desconectada a la naturaleza humana. Mira, yo recuerdo, Axel, en los años 70, en los años 80 también, los venezolanos venían aquí a Puerto Rico. Nosotros éramos el centro comercial de los venezolanos. Había un boom económico en Venezuela brutal con el petróleo. Yo recuerdo que Venezuela tenía, porque estudié con muchos de ellos en los Estados Unidos cuando yo estuve en universidad, muchos de mis amigos eran venezolanos. En mi universidad, que era una universidad pequeña, habían como 200 estudiantes venezolanos de ingeniería pagados por el Estado, todo, habían miles, porque en aquel momento Venezuela estaba pasando por este proceso de, como los Beverly Hillbillies, que descubrieron un pozo de petróleo y toda esa economía estaba allí. Ellos querían que los venezolanos fueran los que manejaran esa industria y mandaron a toda esta gente alrededor del mundo, principalmente a los Estados Unidos, a estudiar en las mejores universidades. Aquí venían a Puerto Rico a comprar de shopping y era una cosa despampanante. Yo trabajaba en una tienda de verano que se llamaba González Padín y allí ellos se distinguían porque tenían las chemis Lacoste, que en aquella época una chemis Lacoste costaba $20. Eso era todo el dinero del mundo en 1974, 75, y venían y se las llevaban por estiva. Yo quiero de todos los colores, pum pum pum, y salían con 4 fundas llenas de... Era una cosa impresionante. Todavía muchos venezolanos se preguntan cómo hemos caído en esto. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo Venezuela cae en eso y cómo han tenido que emigrar de una manera impresionante, como tú lo mencionaste ahorita? Aquí en Puerto Rico han venido muchos. En Miami está Venezuela parte 2. Pero yo creo que, y tú me puedes corregir en esto, lo has estudiado mucho más profundo que yo, pero todos estos países que han caído en el populismo, de la manera como ha caído Venezuela y como han caído otros países de Latinoamérica, todos sus habitantes
piensan que es imposible que ellos caigan en eso. Así es. Y terminan cayendo en eso. ¿Dónde es que está el desfase de eso? Mira, lo primero que tenemos que tener claro, y es una lección que la historia enseña de manera implacable, es que ninguna sociedad, ni siquiera la sociedad norteamericana, ninguna sociedad tiene garantizado ni la prosperidad, ni la libertad, ni la democracia. Ninguna. Déjenme tomar el caso, porque yo soy también ciudadano alemán y crecí en la cultura alemana, estudié en Alemania y conozco el caso muy de cerca. Alemania, hasta la década del 20, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, por esa época, tenía más premios Nobel que Estados Unidos e Inglaterra juntos. Alemania tenía las mejores universidades del mundo, mejor que Harvard. La gente se iba a estudiar a Alemania, a la Universidad de Berlín, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Era un semillero de artistas y de cultura increíble. Dame un momentito y nos quedamos con Alemania, que tengo que ir a una pequeña pausa. Mira, tu aseguradora te sigue dando largas al asunto con la reclamación de tu hogar o negocio por los daños del huracán María. ¿No estás contento con lo que te pagaron? Te pagaron una ínfima cantidad y te hicieron firmar un acuerdo ahí. ¿Te sientes que han sido injustos contigo? Si quieres un abogado que te oriente gratuitamente o te ayude en tu reclamación contra tu aseguradora, llama a la firma de los abogados del licenciado Osvaldo Carlos y Mostin Law. Mostin Law tiene experiencia en haber representado sobre 19,000 familias en casos de reclamaciones de tormenta y huracanes. Si sigues esperando, puede ser que pierdas tu derecho a reclamar en el tribunal. Llama ahora 787-886-2742. 787-886-2742. 787-886-2742. O en el internet, ve a tudefensorpr.com. tudefensorpr.com. 787-886-2742. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con Axel Kaiser en El Engaño del Populismo. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Tú escuchas Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y mañana desde las 5 de la madrugada, escucha a Eliezer Ramos en Noti1 en la mañana. Tú escuchas Noti1 630. Entra ahora a notiuno.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web de Noti1 630. Notiuno.com. Primeros con la noticia. Mientras la competencia ronca de ser la autoridad en noticias, el equipo de Noti1 da cátedra una vez más de por qué el pueblo prefiere el 630. No importa la hora ni el día, somos los que te llevamos la información en directo. Y también de un temblor que acaba de ocurrir. Un sismo de 2.9 se registró esta noche con mayor intensidad en Caguas. Esto es de la red sísmica. Y son los micrófonos de Noti1 los que utilizan los expertos para llevarte la información que el pueblo necesita. Tengo en la línea telefónica la red sísmica Víctor Huéfano. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, saludos. Pues mira, el evento que hubo a las 8:04 pues fue muy cerca de Caguas, prácticamente en el municipio a una profundidad de 9 kilómetros por ahí. Y nuestro trabajo lo valida hasta el ex jefe de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Epifanio Jiménez, al destacar el trabajo, profesionalismo y responsabilidad del equipo de Noti1. Buenas noches. Buenas noches, Epifanio. Yo quiero felicitarlo porque eso es lo que debe estar haciendo ahora mismo la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias. Aprovechar estos momentos para orientar a nuestra gente. Somos Noti1 630. Primeros con la noticia.
Atención por favor, Auction.com anuncia una subasta en línea con más de 200 casas a lo largo y ancho de Puerto Rico. Estas casas tienen que venderse ya a través de Auction.com. La subasta en línea termina el 3 de octubre. Las ofertas en decenas de casas empiezan a tan solo $1. Así es, $1. Ve a Propiedades en Subasta y haga su oferta hoy mismo en Auction.com/PR. Título de seguro y financiamiento están disponibles en algunas propiedades. Agentes, traigan a sus compradores. Se le ofrecerá comisión en todas las casas. La mayoría de las propiedades están vacantes. Visite Auction.com para coordinar una visita. Haga de estas propiedades hipotecadas un hogar nuevamente, invirtiendo en Puerto Rico. Haga su oferta hoy mismo en Auction.com/PR. Así es, www.auction.com/PR. Todas las propiedades están sujetas a reservas. Para obtener una lista de agentes, información de contactos y conocer los términos y condiciones adicionales, visite www.auction.com/PR. Ay, disculpa, ¿tú trabajas con Pedro, mi marido? Sí, ¿cómo le puedo ayudar? Vine a traer el almuerzo. ¿Le puedo dejar este crispy chicken de Burger King y tú se lo das, por favor? Claro que sí, no hay problema. Ay, qué bueno. Gracias. Ven acá, ¿esa que se fue no es mi esposa? Sí, Pedro. Me dijo que te avisara que no pudo traerte almuerzo hoy. ¿Qué tú dices? Qué mal. Bueno, me voy a comer. Buen provecho. El nuevo Crispy Chicken, crujiente por fuera, tierno pollo por dentro. No lo podrás resistir, solo en Burger King. Luchemos por las dos vidas. La mujer y el niño por nacer son importantes. Ambas vidas son valiosas. Que se escuche un fuerte y claro sí al proyecto 950, que busca regular el aborto en Puerto Rico y dar mayores protecciones a la mujer y al niño por nacer. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan. Luchemos por las dos vidas. Luchemos por las dos vidas. Visita mujeres950.com. La guerra hispanoamericana, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el terremoto de Mayagüez, el huracán San Felipe, San Ciprián, conflicto de Vietnam, Mameyes, explosión de Río Piedras, Hugo, George, Irma y María. Por los pasados 125 años, los voluntarios de la Cruz Roja han ayudado a las familias puertorriqueñas en tiempos de necesidad. Dona a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico en cruzrojapr.net. Juntos lo enfrentamos todo. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de $10 al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Antes, durante y luego de los eventos atmosféricos que han azotado a nuestra isla, hemos estado aquí para servirte. En momentos de necesidad, las funerarias Portacelli, Funeraria González Lago, el Señorial Memorial y Pepino Memorial dicen presente para el pueblo puertorriqueño. Aprovecha hoy la oferta de cero pronto en prearreglos funerales al acogerte a pago directo. No permitas que nadie decida por ti. Visítanos en nuestras localidades: Funerarias Portacelli en Bayamón, González Lago en la avenida 65 de Infantería, el Señorial en San Juan y Pepino Memorial, sirviendo a las familias puertorriqueñas con compasión, solidaridad y honestidad. Psst, tú mismo, sube el volumen. ¿Me escuchas? Perfecto, capturé tu atención, ¿verdad? Exactamente eso es lo que hacen en Graphic Printing. Ellos imprimen con una calidad que llama la atención de cualquier persona. Cuenta con una gran variedad de soluciones para tu producto, ofreciendo impresión offset de catálogos, flyers, brochures, posters y todo tipo de material publicitario. Además, harán que tu producto atrape la curiosidad de todos en el punto de venta. Dale una llamadita, 782-6340. Graphic Printing, llevando tu producto a otro nivel. No es recomendable usar el horno microondas para calentar la comida de tu niño, pero si lo haces, por favor, nunca olvides examinar la temperatura antes de dársela. Las quemaduras se pueden prevenir. No es recomendable usar el horno microondas para calentar la comida de tu niño, pero si lo haces, por favor, nunca olvides examinar la temperatura antes de dársela. Oriéntese en www.arayamar.org. Un mensaje de Fundación Amar y esta emisora. Saborea el nuevo Crispy Chicken de Burger King. Crujiente por fuera, delicioso y tierno pollo por dentro. Hecho con 100% carne blanca para un sabor irresistible. El nuevo Crispy Chicken. Pruébalo hoy, solo en Burger King.
Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Primeros con la noticia. Regresamos al programa donde los que saben no tienen miedo a venir. Tú escuchas Análisis 630 con Enrique Quique Cruz por Noti 1. 6:33 de la tarde de hoy, martes 25 de septiembre del 2018. Tú estás escuchando Análisis 630 en un programa especial con el autor del libro El engaño populista, Axel Kaiser, y el libro también de autoría de Gloria Álvarez. Pero con nosotros aquí en el estudio está Axel Kaiser. Mira, en tan solo medio año de estar abierto, el nuevo restaurante Tierra del Fuego Steakhouse al Carbón se ha convertido en un afamado e impactante lugar de encuentro, no solo por sus únicas tiernas y jugosas carnes frescas parrilladas sobre carbón y leña, sino por su variado menú, que adicionalmente incluye otras delicias, todas frescas, preparadas diariamente por sus experimentados chefs, carniceros y parrilleros. Tiene además una cava de vinos a temperatura controlada donde se guardan sobre 1000 botellas de más de 100 etiquetas diferentes y a la vista de todos dentro de la espectacular y super barra fronteriza con el restaurante Margaritas, que es la hermana mayor, al lado de Tierra del Fuego en la avenida Roosevelt 1009, esquina Avenida Andalucía. Está a 2 cuadras de Plaza Las Américas y cuenta con un segundo piso con salones para actividades con baño privado, ascensor y terraza roof deck al aire libre. Tierra del Fuego Steakhouse en la avenida Roosevelt, esquina Avenida Andalucía, abre 7 días a la semana con valet parking y seguridad 24/7. Mañana miércoles y los jueves tiene música en vivo en el área de la super barra fronteriza desde las 7 de la noche. Para reservaciones, 787-792-8755. 787-792-8755. Tierra del Fuego Steakhouse al Carbón en la avenida Roosevelt, esquina Avenida Andalucía. Continuamos con Axel Kaiser. Terminamos con el parte de Alemania que se nos quedó antes de la pausa, Axel. Iba a agregar que se hablaba de Alemania como la Atenas del mundo moderno. Casi la mitad de la literatura científica se escribía en alemán. Esto estamos hablando de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Ese país, el país de Goethe, el país de Schiller, el país de Beethoven, el país de Max Planck, el país de Karl Benz y de Einstein, ese país terminó sumido en la barbarie más espantosa y criminal y en la dictadura más horrible, junto con la de la Unión Soviética, que haya visto el mundo moderno. Estamos hablando de un país que era avanzado, era tal vez el más avanzado de Occidente en muchos sentidos. No estoy hablando solo de lo científico, estoy hablando también de lo cultural, de lo literario, estoy hablando incluso en términos industriales. Ese país terminó sumergido. Entonces, cuando tú ves eso, te queda claro, y no es el único caso, hay muchos otros, que ningún país tiene nada garantizado. Argentina estaba entre los 4 países más ricos del mundo a principios del siglo XX. Argentina tenía ingresos per cápita mayores al de algunos países europeos como Italia, incluso más que Japón y otros países. Eso era Argentina. Era uno de los países más avanzados del mundo. Y la influencia de las ideas peronistas, estatistas y después peronistas, y llega el general Perón al poder, arruinó ese país para siempre. Nunca más se pudieron recuperar. Argentina es un país que se subdesarrolló. Entonces, cuando a mí me dicen, no te preocupes, acá nunca va a pasar eso, yo me recuerdo de los venezolanos, que cuando llegó Chávez, decían, bueno, Chávez es malo, pero esto nunca va a ser Cuba. Hoy día Venezuela está peor que Cuba. Está peor. La criminalidad, la inseguridad, el hambre que la gente está pasando. Y eso que Cuba es muy malo, ¿eh? No nos confundamos. Cuba es una dictadura totalitaria espantosa. La hiperinflación. Venezuela es una catástrofe del nivel de Zimbabue, o peor. Entonces, y era el país al cual todo el mundo miraba un par de décadas atrás. Tú tenías un vuelo directo del Concorde entre Caracas y París. Del Concorde.
Venezuela, claro, no llegó a ser un país desarrollado como Suiza, no, por supuesto, pero era un país pujante, que crecía económicamente, que tenía un alto nivel de libertad económica, si tú ves los gráficos, y que terminó colapsando. Partió el problema con la nacionalización de la industria petrolera, por la estatización décadas atrás, y se empezó a meter cada vez más la mentalidad redistributiva estatista. Y eso generó una corrupción enorme, y hay que decir que es cierto, las élites eran muy corruptas. Eso es verdad. El populismo no se nutre de nada, se nutre de ciertas cosas que están ahí. Y por eso yo creo que el mensaje para todos en el mundo, pero estamos en una cultura, en un país que pertenece a la cultura, una comunidad que pertenece a la cultura latinoamericana, es a las mismas élites de Puerto Rico, a los empresarios en especial de Puerto Rico, porque ellos son los que pueden financiar la defensa de las ideas de la libertad y debieran jugársela, más que defender su pequeña parcela de poder en el corto plazo y tratar, ojalá, de juntarse con los políticos para sacar beneficios ellos en los arreglos truchos que pueden sacar. Bueno, esa es la mentalidad que generó Venezuela. Esa es la mentalidad que tienen los argentinos en el desastre que tienen. Esa es la mentalidad que terminó arruinando Chile y por suerte nosotros hasta ahora lo hemos logrado recuperar. Esa es la mentalidad que tienen los que están sufriendo hoy día con Evo Morales en Bolivia. Esa es la mentalidad que han tenido los mexicanos y hoy día tienen a López Obrador, que vamos a ver lo que hace. Esa es la mentalidad que tiene a Brasil en el basurero, porque Brasil es uno de los países más corruptos del mundo, con un estado de 50% del producto, con uno de los niveles de desigualdad más altos del mundo también, por lo que se roban. Hemos visto todos los escándalos. Lula da Silva está preso, Dilma Rousseff estuvo en problemas de fraude involucrada. Si quieren ver, véanse la serie de Netflix esta, sobre todo lo que fue el caso Lavallato. Es corrupto hasta la médula del hueso. ¿Por qué? Porque tienes élites también, en buena medida, que son corruptas y que lo que quieren es cerrar el sistema para ellos servirse los privilegios. Si parte de esa élite, no se necesita todo, se necesita una parte incluso pequeña. Acuérdense que Lord Acton dijo que la libertad siempre había sido el triunfo de las minorías. Yo creo firmemente en eso. Un par de personas bien inspiradas que pertenezcan a esa aristocracia moral, porque de eso se trata. No se trata de tener dinero, se trata de tener decencia además de dinero. Y de la decencia consiste en preocuparse por el futuro de la nación y no solamente mirar el propio bolsillo. Tienes que preocuparte de las ideas, tienes que preocuparte de los valores que están circulando en la sociedad y tienes que dar esa pelea, como la dieron los padres fundadores de Estados Unidos en su minuto, con su propia, incluso arriesgando no solo su patrimonio, sino su propia vida. Estoy poco llevando las cosas a un extremo, por supuesto, no estoy diciendo que nadie tenga que ir a una guerra aquí física, lo que estoy diciendo es que hay que preocuparse de que estas ideas se mantengan con vida. Eso es lo que hizo Sir Anthony Fisher en Inglaterra con el Institute of Economic Affairs, un gran empresario, ¿no es cierto?, que financió al think tank que terminó poniendo a Margaret Thatcher, o le ayudó mucho a poner a Margaret Thatcher en el poder y aplicar su reforma para salvar la economía inglesa y evitar que siguiera el camino hacia el colectivismo. Entonces, creo que no hay que confiarse, en ningún país lo tiene asegurado. Nosotros pasamos un gran susto en Chile hace poco tiempo atrás, hace un año atrás, había gente hablando de llevarse su dinero de Chile a otros países, irse a vivir a otros países, si no salía el candidato actual, que es Sebastián Piñera. Entonces, cuidado, que el desastre a veces llega más rápido de lo que uno cree. En Venezuela fue muy rápido. La gente no lo puede creer, pero fue muy rápido. Muy poco tiempo Venezuela estaba perdida, antes de lo que muchos creyeron, y no todos alcanzaron a escapar. Algunos alcanzaron a escapar con su dinero, los que fueron más visionarios, otros se quedaron ahí. Entonces, preocupémonos, no nos hagamos aquí los que no tenemos responsabilidad. Si uno tiene una posición de privilegio, lo mínimo que puede hacer es preocuparse por el futuro de su país, de sus compatriotas y finalmente de sus hijos y de sus nietos. Si no, van a terminar todos emigrando, como decía Bolívar, y como está pasando lamentablemente en Puerto Rico, donde yo he leído las estadísticas y la inmigración es masiva, porque en este país no se ve, digamos, en este estado, esta isla, no se ve futuro, y eso es el primer indicador que las cosas están muy mal y que la élite le está fallando a la gente. Y yo sé que acá hay buena gente en la élite, esperemos que tomen, ¿no es cierto?, las riendas y puedan lograr cambios significativos a futuro. Te voy a hacer una pregunta que va compuesta de varios roles que pueden estar dentro del populismo o en contra del populismo. El rol de la Iglesia Católica con el populismo. En América Latina, lamentablemente, la Iglesia Católica se alineó con el discurso colectivista y socialista de la década de los 60. Exactamente. Y toda la teología de la liberación, por ejemplo, fue un invento de sacerdotes católicos latinoamericanos que incorporaron, ¿no es cierto?, doctrina marxista dentro de la teología católica cristiana, y eso tuvo mucha influencia y ha sido un legado muy negativo
el de la Iglesia Católica Latinoamericana en ese punto. Y el mejor ejemplo es el Papa Francisco. Yo escribí un libro que se llama El Papa y el Capitalismo, donde analizo, con mucho respeto, con mucho fundamento, con mucha cita, la visión que tiene el Papa Francisco de la sociedad y de la economía y del capitalismo. El Papa Francisco representa en esa materia, a mi juicio, lo peor de la Iglesia latinoamericana. La demagogia, el voluntarismo, el espíritu populista, el espíritu revanchista, el odio de clases, todo eso. Porque él llega a decir que el gran problema de América Latina es que hay demasiada libertad económica. Yo lo refuto. Todos los indicadores objetivos de libertad económica que existen, como el del Fraser Institute, lo que te muestran es que la gran tragedia de América Latina es que todos sus países, casi con muy pocas excepciones, Chile, Uruguay hasta cierto punto, están entre los con menos libertad económica del planeta. Partiendo por Argentina, que está entre los últimos del planeta, que es su propio país, donde tienes una pobreza de un 30%. Esas son las ideas que promueve el Papa Francisco, que ha promovido esa visión, ¿no es cierto?, del mundo, que tiene la teología populista, como se llama, la teología del pueblo, que fue muy influyente en él, el peronismo, la idea de que el Estado tiene que hacerse cargo de las cosas, de que el mercado es malo, es inmoral, todo eso, muchos sacerdotes, yo diría sectores predominantes, no toda la Iglesia tampoco, no seamos injustos, pero sectores predominantes dentro de la Iglesia Católica han promovido eso. Y eso ha tenido una influencia en un continente como el nuestro tremenda, y que ha generado también que los mismos ricos, los que han sido exitosos, por su propio esfuerzo andan con culpa y andan pidiendo perdón por el éxito que tienen. Y por eso, por ejemplo, en América Latina es muy poco común ver la filantropía con exhibición pública, que es algo que se ve en Estados Unidos. Porque acá tenemos el complejo ese que si eres rico de alguna manera tienes que pedirle perdón a la sociedad y ojalá que no se sepa. Y si haces buenas obras de caridad tampoco que se sepa, porque te enseñan que tiene que ser todo escondido. Y te meten la culpa, ¿no? Los jesuitas son maestros en eso, en meterle culpa a la gente por el éxito que han tenido. Y muchos líderes de todas estas ideas más revolucionarias y de izquierda vienen del ala más jesuita, que es un ala a la cual pertenece también el Papa Francisco, y que ve toda esta cosa de la riqueza con esta connotación de pecado, de inmoralidad, y tiende a santificar la pobreza, tiende a verla como algo que tiene un virtuosismo moral en sí mismo. No, es al revés, es al revés. Hay que celebrar a la gente que sale adelante, que crea esfuerzo, que logra, ¿no es cierto?, crear la riqueza para que otros tengan trabajo y salgan adelante y abandonen la pobreza. Eso es lo que queremos. Y el problema, Axel, y público que nos escucha, es que la Iglesia, las instituciones académicas, la prensa, todas estas instituciones tienen un gran poder para difundir las ideas que quieren que se promuevan dentro de la sociedad y que culminen en lo que ellos verdaderamente desean, interesan. Y hay un resquemor a enfrentarse a la idea de combatir la Iglesia, combatir estas prédicas, porque se creen que al combatir estas prédicas estás combatiendo todo el ideario cristiano. Bueno, pues no. No, claro no que es así. No. Tienes que combatir las ideas que promueven estas instituciones, a pesar de todo el prestigio que puedan tener acumulado a través de los siglos. Tienes que combatir las ideas que son nocivas para el desarrollo de la sociedad. El Papa Benedicto XVI, cuando era el prefecto para la Congregación de la Sagrada Doctrina de la Fe, él combatía la teología de la liberación que surgió en América Latina, diciendo que eran desviaciones de la recta doctrina. La tradición católica tiene dentro de los hombres de iglesia a los fundadores del liberalismo económico moderno. Juan de Mariana, por ejemplo, Tomás de Mercado, muchos otros más, incluso Santo Tomás de Aquino tiene algunas reflexiones muy modernas en materia económica. Y la iglesia latinoamericana perdió todo eso, los escolásticos anticiparon muchas de las ideas de Adam Smith, 2 siglos antes, en España. Y nosotros tenemos en el libro El engaño populista fuentes y citas de estos escolásticos, estos pensadores. Entonces la tradición católica tiene una riquísima fuente económica liberal,
que se ha optado por ignorar completamente. Entonces la gente cree que ser católico es sinónimo de no ser muy pro mercado. Es al revés. Es al revés. Aquí en Puerto Rico hemos visto varias áreas que también se han visto, que tú has mencionado en Latinoamérica, como la influencia del antiamericanismo. Esto se ha venido desarrollando y yo diría que su evento más culminante fue en el año 2001, cuando se empezó el movimiento bien grande de paz para Vieques y de que se fuera la Marina de Vieques, que luego se terminó yendo la Marina también de Roosevelt Roads, y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dijeron, mira, allí no nos quieren, las navales, nos vamos. Esa movida también le dio a esa movida antiamericana, que se unieron ambos partidos principales de aquí. Uno quiere ser Estado y el otro es Estado librista. Ambos se unieron en que se fuera la Marina de Vieques, en que se fuera la Marina de Puerto Rico, pero también vimos que cuando esa Marina se fue, entró el narcotráfico en su potencia mayor, porque esa vigilancia no existía aquí, algo que ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, denominado recientemente como un narcoestado. Sí. ¿Cómo tú ves esa introducción aquí en Puerto Rico y ese movimiento antiamericano, que lo podemos ver hoy con las expresiones que Trump ha hecho, que Trump dentro de su conversar ha dicho, mira, me destruiste el presupuesto porque me tengo que gastar unos billones de dólares allá, mira que ustedes me están saliendo caro, no hay estadidad para ustedes mientras esté la alcaldesa allí, y el movimiento populista lo refleja como no nos quieren, no quieren saber de nosotros, y se continúa nutriendo esa base antiamericana aquí en Puerto Rico, también por parte de economistas intelectuales. No queremos las leyes de cabotaje de la Marina Mercante de los Estados Unidos, no queremos el sistema contributivo de los Estados Unidos en la reforma que acaba de pasar Trump recientemente. Todo eso sigue germinándose aquí. ¿Tu opinión? Mira, para cerrar, que nos hay que ir distinguiendo caso a caso, ¿cierto? Yo soy un partidario del libre mercado, todo, pero hablemos en términos generales. El antiamericanismo a mí me parece uno de los fraudes intelectuales y políticos más grandes de América Latina. ¿Por qué? Porque si hay una potencia mundial, y Estados Unidos tiene muchos pecados, nadie lo puede negar, muchísimos pecados, pero si hay una potencia mundial que, sobre todo en el pasado, promovió los ideales de la libertad, la democracia y la prosperidad, es Estados Unidos, que es la democracia más... Es la democracia más antigua del mundo, no nos olvidemos. 70, el punto cuarto. Entonces, en la suma, Estados Unidos ha sido una fuerza para bien, y a mí no me cabe pero ninguna duda de que en el caso de Puerto Rico conviene mucho más estar en el mismo barco con los norteamericanos que en uno distinto. ¿Qué desearían otros latinoamericanos tener esa situación? ¿Cuántos millones de americanos, de latinoamericanos, desde México al sur, emigran a Estados Unidos? ¿Por qué será? ¿Y cuántos países viven de las remesas que sus parientes le mandan desde Estados Unidos a los que quedaron empantanados en América Latina, donde están todos estos políticos, la gran parte corruptos y populistas, no todos, pero muchos son corruptos y populistas, hablando en contra de Estados Unidos? Miren ahora Argentina, uno de los países en recursos naturales más ricos del mundo, completamente arruinado por la mafia que los ha gobernado durante décadas, porque al final no tiene otro nombre. Ese país está totalmente capturado y es saqueado por grupos de interés y por políticos corruptos. Y hoy día le están estirando la mano como mendigos al Fondo Monetario Internacional, financiado en buena parte por Estados Unidos, para que por favor los salve de la farra que ellos mismos se dan. Y yo lo siento mucho porque quiero mucho a Argentina. Y a mí me da mucha pena cuando estudio la historia de haber visto que ese país, gracias a las ideas liberales, las mismas que hicieron grande a Estados Unidos, llegó a ser uno de los países más ricos del mundo. Y por las ideas populistas demagógicas de las que predican los antiamericanos, es uno de los países más arruinados del mundo, si uno lo compara con cómo estaba antes. Entonces, a mí el antiamericanismo, así como concepto global, porque uno puede tener críticas muy duras con Estados Unidos, y hay cosas que no hay que aceptar, todo eso estamos de acuerdo, pero como concepto global, me parece un fraude, y me parece una estrategia demagógica,
Y los países que han llevado adelante ese antiamericanismo radical lo estamos viendo. Argentina, Venezuela, Cuba, etcétera. Y los países que han tenido buena relación con Estados Unidos, que han seguido sus ideas, que han sido inspirados por su modelo económico de libre mercado, ahí están. Chile, el país más rico, más desarrollado de América Latina. Perú es un país que se está desarrollando cada vez más, que ha ido siguiendo el modelo chileno, está prosperando. Colombia, ahí están. ¿Cuánto bien no le ha hecho a la economía mexicana la posibilidad de tener libre comercio con Estados Unidos? Gigantesco. Entonces, yo no sé, a veces uno se pregunta cómo se puede creer ideas tan insensatas. Es una cosa que es increíble. Bien rapidito, Axel, 60 segundos que es lo que me quedan. El rol de la educación en favor del populismo y en contra del populismo. Bueno, en la medida en que los estados controlan la educación, y por eso yo soy partidario de los sistemas de voucher o charter schools, y que el estado no se mete, los políticos no se metan mucho, vas a tener sindicatos que capturan el aparato educacional y transmiten su ideología y sus valores. Y en eso hay ciertos sectores políticos, sobre todo en la izquierda más dura, que son muy activos. Y saben que en buena medida su futuro, la posibilidad de poder seguir viviendo del Estado, ¿cierto?, y administrando los recursos públicos, depende de que haya una masa crítica que crea en las ideas más bien estatistas o colectivistas. Y por eso las instituciones de educación, tanto superior como escolares, son estratégicas desde el punto de vista de aquellos que son antiamericanos o que son anti-modelo de mercado, que son más bien pro-Estado, pro-redistribución, pro-estatismo y socialismo. Yo creo que es clave sacar la educación de las manos de los políticos. Mira, en estos días donde las cosas están un poco apretaditas, hay que velar el peso. Por eso a la hora de echar gasolina es mejor llegar hasta la gasolinera Golf. La Golf Ultra Plus te ofrece no solo el mejor rendimiento, sino también el mejor precio. Litro por litro vas viendo la diferencia, vas viendo el ahorro. Además, Golf Ultra Plus te da la confianza de saber que es gasolina de alta calidad con aditivos superiores que mantienen tu tanque limpio de residuos. Así que si estás buscando valor por tu dinero y rendir el pesito, echa la gasolina Golf Ultra Plus. Tanto la Golf Ultra Plus Premium como la Golf Ultra Plus regular. Axel Kaiser, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última que estés aquí. De verdad que ha sido fantástico tu participación y muy agradecido, al igual que al doctor José Saldaña. Muchas Encantado gracias. de volver a este precioso país. Muchas gracias. Yo me despido, no se olviden, por ahí viene la periodista Mayra Acevedo en el programa que está arropando de 7 a 8, del dicho al hecho. Yo me despido por hoy, regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5. Somos